Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Mili y Buscando un Lector es un espacio para hablar de cine y literatura. En este capítulo voy a hacer un video reseña de un libro que empecé a leer a finales de 2023. Lo dejé como por 2 años y este año lo retomé y lo terminé, que es una biografía sobre una persona importantísima en el mundo del entretenimiento, una persona que no está más, que bueno, que tuvo una vida muy complicada, pero que también tuvo una carrera súper exitosa, que yo creo que todos conocen. Vamos a hablar de la biografía de Matthew Perry, o como muchos lo conocen como Chandler de la serie Friends. Esta biografía que se llama Friends, Lovers and That Terrible Thing, o sea, amigos, amantes y esa cosa tan terrible, es la memoria que él escribió, que publicó en 2022, donde habla sobre, bueno, su carrera, pero sobre todo sobre su vida personal y su complicada batalla con las adicciones, su adicción al alcohol y su adicción a las drogas. Y por qué dejé de leer, hubo un parate en la lectura de esta memoria de tanto tiempo, porque cuando yo la comencé a leer, al poco tiempo tuvimos la noticia de su fallecimiento por una sobredosis. Esta memoria fue publicada como una suerte de victoria contra la lucha de esas adicciones, como una suerte de resiliencia, con un mensaje muy esperanzador, pero un año después de que se publicara esta memoria, él fallece debido a una sobredosis. Y la verdad que me pareció, o sea, yo soy fanática de Friends, él junto a Phoebe eran mis personajes favoritos, me parece que era uno de los más graciosos. Bueno, de hecho ahora, está prendida la tele, estoy viendo Friends una vez más porque la volvieron a agregar a Netflix. Como que al principio, los primeros capítulos, la primera temporada, como que los personajes todavía están medios como que no están muy sólidos en cuanto a la construcción, como si después van a estar en las otras temporadas, pero el personaje de Chandler desde el primer capítulo es Chandler, ¿entendés? Es súper gracioso, yo siento que es el más genuinamente gracioso desde siempre, pero porque Matthew Perry era Chandler. O sea, ahora vamos a ver que yo leía la biografía y es tipo, ¿estoy leyendo la biografía de Matthew Perry o estoy leyendo la biografía de Chandler? Porque hay tanto de Matthew Perry en Chandler y él usó mucho de su vida personal para construir el personaje, esto de usar el humor como defensa para no dejar a la gente entrar. Y bueno, esa típica frase, esa frase muy famosa de él que dice, hola, soy Chandler, hago bromas cuando me siento incómodo. Así que bueno, por eso frené en la lectura, la dejé como muchos libros como que empiezo y tal vez o no termino o los dejo ahí en stand-by durante mucho tiempo. Y bueno, este año la volví a leer y es muy triste porque el final es como diciendo, bueno, lo logré, pude vencer mis adicciones y bueno, después vamos a ver que no. Pero bueno, la verdad que es una biografía que yo recomiendo mucho, no solo para los fanáticos de Friends, sino para cualquiera. Bueno, vamos a hablar un poco de qué se trata esta biografía. Así que bueno, acompáñenme en esta. ¿Perdona? Clic. Esta memoria, amigos, amantes y esa cosa tan terrible, que bueno, esa cosa tan terrible, vamos a ver que es la adicción, tanto al alcohol como a las drogas. Comienza con una frase muy tremenda que dice, hola, mi nombre es Matthew, aunque tal vez me conocen, perdón, está en inglés y lo voy traduciendo, aunque tal vez me conocen con otro nombre, mis amigos me llaman Matty y yo debería estar muerto. ¿Por qué dice eso? Porque comienza diciendo que más o menos en la cuarentena, él tiene básicamente le explota el intestino, porque hacía como 10 días que no iba al baño, o más incluso, como 20 días que no iba al baño, entonces le explota el intestino, y bueno, y eso se debía por la cantidad de drogas y de alcohol, por la cantidad de cosas que se estaba metiendo. Entonces bueno, le explota el intestino, lo llevan al hospital y le hacen una operación que estaba con 1000 horas ahí adentro, y es un milagro que salga vivo, y termina con esas bolsas donde, bueno, no podés hacer tus necesidades normalmente, sino que te ponen como una bolsa. Y nada, y él se despierta tiene 50 y pico de años, o sea, una persona súper joven, como esas cosas generalmente se lo pone a una persona mayor de 90 y pico de años, que ya medio que está más cerca del arpa, que no sé. Y él se ve de 50 y pico de años con una bolsa ahí, con toda su familia y sus amigos, y dice, ¿qué hice con mi vida? ¿Entendés? Entonces, bueno, tremendo, le hacen no sé cuántas miles de operaciones de estómago, tiene la panza llena de cicatrices, qué sé yo, y ahí empieza a contar, bueno, cómo es que llegué acá. La gente ya sabía que él había tenido problemas con las adicciones, es más, cuando él hacía Friends había salido mucho en los tabloides, iba a decir, o en los medios de comunicación, que él entraba y salía de rehabilitación constantemente, pero bueno, acá empieza a contar exactamente cómo comenzó. Y
como siempre, todo comienza en la infancia. Bueno, Matthew Perry primero fue hijo único, aunque después tiene hermanos de sus padres con otros matrimonios. Fue hijo único y, al igual que Chandler, sus padres se divorcian cuando él era muy chiquito. Ellos vivían en Canadá y sus papás eran muy famosos. Su papá era actor, su mamá trabajaba en política. Algo que lo marcó mucho era que sus papás eran súper atractivos, eran súper lindos, qué sé yo. Entonces, bueno, sus papás se divorcian y su papá se va a Estados Unidos. Entonces, bueno, primero, el divorcio temprano de sus padres, el hecho de que su papá se fuera lejos y además el hecho de que, bueno, que sus papás eran súper exitosos, qué sé yo, y como que él se sentía como la nada misma. Y para poder seguir teniendo relación con su padre, a él lo mandaban chiquitito, tipo de 8 años, de Canadá a Estados Unidos en avión para ir a verlo. Y dice que eso lo marcó muchísimo, ¿no? Yo voy a hacer un disclaimer. Yo, en un momento de la memoria, él dice, bueno, fui diagnosticado con este cuadro psiquiátrico, qué sé yo. Yo creo que se da por entendido que él padeció de depresión toda su vida, como yo creo que la gran mayoría de los adictos. Pero yo creo que él tenía algo más. Por lo que él cuenta de su infancia, o sea, sí, como que el divorcio de tus padres te puede generar un súper trauma. Y bueno, la baja autoestima, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero yo siento que aparte de eso, porque no es que él era un adicto severo, ¿no? De decir, estás poniendo en peligro tu vida una y otra vez, y igual no podés salir de esa adicción. Entonces yo creo que, comenten si alguien leyó la memoria o sabe de más, pero yo creo que para mí había un cuadro psiquiátrico heavy, no sé, llámese bipolaridad o algo, había algo ahí, yo creo que era más que, bueno, que tenía baja autoestima y no me sentí mirado por mis padres y el divorcio de mis padres y bla, 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 bla. O sea, ahí había depresión seguro y algo más, no sé. Él es lo que cuenta en esta memoria y después, bueno, cuando él es adolescente, se muda a Estados Unidos y empieza a jugar al tenis de forma más o menos profesional. Y ahí, como a los 12 años, empieza a tomar alcohol y ahí ya se vuelve como medio adicta al alcohol, ya desde chico. Una cosa que quiero decir, que la aprendí hace poco y me parece muy interesante, que la palabra adicto, uno de los significados que tiene es el que el adicción es como que el que no puede decir, el adicto, ¿no? Como que a sería negación, dicto sería decir, es el que no puede decir, porque en realidad Matthew Perry o cualquier adicto no es que es adicto a la droga o adicto al alcohol. En realidad, en el abuso de esa sustancia, está buscando algo más. Está buscando, por ejemplo, el caso de Matthew Perry, está buscando no sentir esa tristeza, esa depresión, esa soledad, eso de sentirse poco, esa baja autoestima. Está buscando escapar de eso. Entonces, pero es una cosa que no lo puede decir, no lo puede racionalizar, ¿no? No lo puede desarrollar. Entonces, por eso es el que no puede decir. Entonces, bueno, desde chico empezó a escapar de la realidad con el alcohol, ¿no? Y después, más de grande, a los 20 y pico, antes de arrancar Friends, porque cuando arranca Friends ya había comenzado con esta adicción a las drogas, de una forma bastante problemática, ¿no? Y bueno, él empieza a tener pequeños papeles en series, en películas, empieza a contar también su relación con las mujeres. Él siempre dejaba a la otra persona por miedo a ser dejado, entonces te dejo antes de que vos me dejes a mí, porque él no se sentía suficiente. Él decía, si yo sigo con esta persona, se va a dar cuenta realmente cómo soy, no me va a aceptar y me va a dejar. Entonces, para atajarme a ese dolor, la dejo primero, pero también es como que nunca llegas a una intimidad de verdad porque siempre dejas a la persona antes de que realmente se convierta en algo tremendo. Y como todas esas personas se obsesionaban o se enamoraban perdidamente de las personas que como que no eran correspondidas, como que él cuenta como que tiene como romances con mujeres así que después como lo dejan o no quieren seguir la relación y de esas personas son las que se enganchó, ¿no? Entonces como que una persona como que tiene un serio problema con el compromiso, que otra vez es lo que le pasa a Chandler. Y él como con esta cosa de la baja autoestima, de no sentirse mirado por sus padres, también él acepta que tiene un terrible mommy issue como con su madre, es como que, y además esto de usar la risa constantemente, de buscar que la gente se ría, buscar la risa de la gente, la aprobación de la gente, en realidad, de manual, estás buscando la aprobación en general porque no sentiste la aprobación realmente de sus padres. Lo que es loco porque en realidad él a lo largo de
como de toda su batalla con las adicciones, él cuenta como que sus padres siempre estuvieron al pie del cañón. Pero sí, por ejemplo, dice que la primera vez que su mamá le dice que está orgulloso de él es cuando tuvo esa operación del colon que se le explotó el intestino. Pero bueno, hay veces que los padres no dicen las cosas, pero vos sabés que lo sienten, qué sé yo. No sé, hay gente que no es muy buena diciendo que se le complica el discurso. Y bueno, y también algo que dice constantemente, que eso yo lo había visto una vez en un video que me salió de él, que él decía, yo cuando la pegue en la actuación, cuando sea famoso, cuando sea rico, cuando tenga este reconocimiento, yo quiero ser famoso. Quiero ser famoso y eso va a arreglar toda la mierda, toda la caca que tengo adentro. Lo va a arreglar eso, porque yo quiero el reconocimiento mundial, ¿no? Constantemente lo decía. Y le pasa que a los 24 años, justo lo habían quedado en el casting de una serie de ciencia ficción que decía que iba a ser malísima y tenía como contrato de exclusividad. Y justo sale que van a hacer la serie Friends y él dice, no, yo quiero estar ahí, va a ser un éxito, qué sé yo. En realidad primero se iba a llamar Friends Like Us y al final se termina llamando Friends. Y bueno, no me acuerdo bien cómo pasa, pero al final termina zafando de esa serie que fue un desastre, que nadie la vio, que bla, bla, bla. Y termina siendo, es el último que es casteado en Friends. Y bueno, de entrada ya Friends es un éxito, fue la serie más vista, la serie número 1 del mundo durante todas las temporadas, ¿no? Y además algo que está buenísimo, que en la primera temporada todos los actores eran bastante desconocidos, la única que era conocida era Courtney Cox, la que hace de Mónica, que ya había estado en una serie importante, había estado en Ace Ventura, había estado en el videoclip de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, una de mis canciones favoritas, pero como que no sé por qué el David Schwimmer, que es el que hace de Ross, iba a ser como, en esa temporada era el protagonista, de alguna forma, ¿no? Él era al que le iban a pagar más, pero David Schwimmer los reunió a todos y les dijo, no chicos, tenemos que ser un equipo, tenemos que ir y decirle a los ejecutivos, todos queremos ganar lo mismo, tenemos que unirnos, qué sé yo. Y gracias a David Schwimmer, todos lograron siempre ganar lo mismo, y terminaron ganando $1 millón por capítulo. En las últimas temporadas de Friends se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Y también él cuenta que un amigo suyo, en el que vivían juntos en Los Ángeles cuando estaban probando suerte como actor, casi es casteado para el personaje de Chandler, pero al final él dice no, sobre Friends elige otra serie que no le fue bien y bueno, Matthew Perry termina siendo casteado por el personaje de Chandler y bueno, y después pierden contacto, no se vuelven a ver. Y después ponele que se vuelven a ver después de 2 años, o sea, Chandler es como una de las personas más famosas del mundo, es millonario, fue una de las pocas personas que tuvo la serie número 1 y la película número 1 al mismo tiempo, que la película número 1 fue 100 yardas con Bruce Willis. Creo que la única persona que había tenido eso también al mismo tiempo hasta ahora era el chico de Volver al Futuro, perdón, que no me sepa el nombre del actor. Entonces, bueno, era un señor actor, o sea, y había logrado lo que había estado buscando, tenía fama, tenía dinero, tenía reconocimiento. Se puso de novio con Julia Roberts, estuvo de novio con Julia Roberts, Julia Roberts en su peak, que era la mayor estrella del mundo, la mujer más hermosa del mundo, la mujer más deseada del mundo, era la novia de Hollywood, la reina de las comedias románticas. Bueno, entonces se reencuentra con este amigo que casi es casteado para Chandler y el amigo le confiesa, mira, yo la verdad que corté todo tipo de contacto con vos porque me da mucha bronca ver lo que vos habías logrado y pensar que ese podría haber sido yo. Y ahí Chandler, iba a decir, Matthew Perry le dice una frase que la subrayé porque me pareció como destructiva, que le dice, ¿sabes qué? Craig, se llamaba Craig el amigo, no hace lo que pensamos que iba a hacer, no arregla nada, it doesn't fix anything. Creo que tenés que tener todos tus sueños hechos realidad para darte cuenta que eran los sueños equivocados. Claro, como que, y en este video que yo les digo que había encontrado de él, que dice, yo había logrado el sueño americano, tenía un buen trabajo en el que era bueno, ganaba mucho dinero, tenía una casa espectacular en Los Ángeles con una piscina y realmente me gustó durante 6 meses, pero después me di cuenta que no estaba arreglando este problema que tenía, este problema interno que tenía, este vacío, esta soledad, este dolor que tenía. Y ahí, o sea, yo sé que es una frase súper cliché, pero dice, ay, como que el dinero no compra la felicidad, pero en serio, realmente es así, porque a ver si la plata y la fama y qué sé yo te puede dar todas las comidas del mundo, pero si vos tenés un trastorno mental o una adicción, el dinero sí te puede ayudar, pero no te va a arreglar eso. Entonces es como que eso la verdad me destruyó un montón porque es como que realmente haber conseguido todo eso a él no lo ayudó, no pudo arreglar ese problema, ese gran dolor que tenía adentro. Y nada, fue bastante triste.
Bueno, lo de Julia Roberts. Cuando él estaba más o menos en la tercera temporada de Friends, conoce a Julia Roberts. Julia Roberts en ese momento había hecho Pretty Woman. Bueno, las primeras películas que ella era la estrella y además diosa como ella sola, se ponen a salir. Duran de novios 10 meses. Hasta que él decide dejarla porque tenía miedo de que ella lo dejara a él. Y él dice que cuando la deja, como que dice, no les puedo explicar la confusión en su rostro, diciendo, ¿qué? ¿En serio me estás dejando? ¿Entendés? Y él dice que también cuando Julia Roberts ganó el Oscar por Erin Brockovich, que él recuerda que estaba en rehabilitación, en su cuarto solo, y estaba viendo la ceremonia de los Oscars. Y dice que cuando la nombran a Julia Roberts, que gana el Oscar y la ve a ella agradeciendo con su premio, él dice que se larga a llorar, pero de felicidad por ella. Y él dice, como que, no sé, es como súper triste porque dice, qué sé yo, nada, es como, me pone triste en serio la vida de él, es como que me da mucha pena. Y bueno, no voy a contar cosas que ya saben, o sea, Friends, 10 temporadas, Millonarios, la serie más vista, la serie más querida, bla, 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 nominaciones a los Emmys, ganadores de Emmys, qué sé yo. Y bueno, y él tuvo serios problemas con las drogas y el alcohol, pero él dice que nunca dejó que eso interfiriera en su trabajo en Friends, como diciendo, bueno, esta adicción me cagó la vida, no me va a cagar el mejor trabajo que tuve en mi vida. Y además, sobre todo, porque decía, no quería que esto lastimara o perjudicar a mis compañeros, ¿entendés? Como que nunca se perdió un ensayo, nunca se perdió una grabación, qué sé yo, pero vos ves las temporadas de Friends y ves que él de la nada está flaco, raquítico, y después al capítulo siguiente o a la temporada siguiente está mucho más gordo, entonces es, claro, cuando vos te drogas continuamente, perdés el apetito, entonces no comes, entonces por eso bajas de peso. Y eso es lo que le pasaba a él. Entraba y salía de rehabilitación, dejaba de drogarse por 2 años, después de la nada pasaba algo, una boludez, que volvía a caer en las adicciones. Bueno, cuenta un montón de relaciones fallidas que tuvo. Dice que la única vez que él se abrió con una mujer y dice que fue él mismo, esa mujer lo dejó. Nada, como una autoestima súper baja. Y además es como que yo escuché a tantas mujeres famosas, no sé me acuerdo de Sophie Turner o no sé, todas mis amigas decían como yo, para mí el más lindo y el que con el que yo tenía un crush cuando veía Friends era Chandler, ¿entendés? No sé, es muy loco pensar cómo uno, porque a ver, era gracioso, era lindo, era carismático, qué sé yo, pero cómo tener una autoestima tan baja y no verte como te ven los demás, la verdad que es muy loco. Bueno, y un poco para ir resumiendo porque quiero que lean el libro, pero bueno, también cuenta, claro, que él no es que solo hizo Friends, o sea, él hizo muchas películas como esa que digo de Bruce Willis. Bueno, él habla muy bien de Bruce Willis y nombra muchas personas muy importantes en su vida, habla muy bien de sus compañeros de Friends, habla de relaciones que tuvo, bueno, habla mucho de su familia, de sus hermanos. Él siempre había soñado con ser padre, pero como nunca pudo formalizar bien con una mujer, nunca fue padre, pero como que él seguía, cuando escribió el libro a los 52 años, seguía soñando con ser padre, pero bueno, no lo consiguió. Hizo varias películas, hizo varias series, también a los últimos años fue guionista, ¿no? Y bueno, y sobre todo hizo mucho trabajo por alcohólicos y narcóticos anónimos. Hizo mucho trabajo humanitario ahí, sponsorio. Cuando vos sos sponsor de alguien es que ayudás a un adicto a recuperarse, es como que sos su padrino. Bueno, no sé si la persona tiene ganas de drogarse o siente que va a flaquear, te llama y vos vas a la casa y lo ayudás. Sponsorió un montón de personas. Cuando tuvo ese que se le explotó el intestino, casi había fallecido varias veces, como que él tuvo una adicción muy problemática. Él dijo como que yo no soy un simple adicto, yo soy un adicto de nivel gravísimo, porque eso de llegar al momento de poner en peligro tu vida tantas veces es tremendo. Es como Demi Lovato, por ejemplo, que tuvo esa sobredosis, que tuvo, no sé, como 3 infartos seguidos, una cosa así, y sobrevivió y a la semana se volvió a drogar. Y es tipo, flaca, basta. ¿No entendés lo que basta? Pero bueno, ahí te das cuenta que tenés un problema grave. Hay que hacer mucha terapia y estar bien acompañado, pero bueno, hay veces que es tremendo que no... Por eso te digo, porque ahora vamos a ver cómo terminó él. Que él dice que bueno, después de esta operación, que lo operaron, no sé, como 20 veces, que tenía cicatrices por toda la panza, que era un horror, bueno, logra vencer su adicción al alcohol, su adicción a las drogas, pero dice que lo más complicado fue
dejar el cigarrillo. Él se fumaba como 3 atados por día y llegó un momento que le dijeron, mira, si no dejas de fumar, no, o sea, vas a vivir 3 años más, tenés que dejar de fumar. Y dijo que fue lo más difícil de todo. Y bueno, y habla muy bien de su asistente, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que era una chica que era como su asistente y su mejor amiga, que ella dejó de fumar junto con él para ayudarla. Y por eso es como que él era una persona muy amada, ¿no? Por sus amigos, por su familia. Estaba rodeado de amor. Por eso yo insisto en que para mí había como un cuadro severo psiquiátrico, porque si no es raro, no se explica, teniendo todos los recursos, teniendo tanto amor, teniendo... Por eso, para mí había algo más. Y bueno, el libro termina con un mensaje de resiliencia que dice, bueno, estoy escribiendo estas memorias en mi casa, tranquilo, ya no fumo, ya no tomo, ya no me drogo, estoy escribiendo un guión para una película, estoy trabajando, como que siento que puedo ser feliz y qué sé yo. Ay, como que súper triste. Cuestión que al año de haber publicado estas memorias, finales del 2023, que era cuando yo estaba leyendo esta memoria, nos enteramos de que él fue encontrado muerto por una sobredosis en su casa de Los Ángeles. Bueno, él había tomado muchas drogas, pero él había dicho que su límite era nunca me iba a inyectar, ¿no? Drogas inyectables. Porque ese era su límite, le tenía mucho miedo y además él dice constantemente, yo por suerte nunca fui suicida. No es que quería morirme, sino como quería escapar de la realidad. Sí, en realidad el suicidio no quiere dejar de sentir ese dolor, ¿no? Cuestión de qué es la sobredosis que lo termina llevando a la muerte de heroína. Y parece que él ya en los últimos meses tenía una depresión tan heavy que se inyectaban como 10 veces al día, estaba muy deprimido, estaba muy mal y parece que había una persona que le inyectaba, ¿no? Llegó un momento que se pasaron de la dosis y él termina en la bañadera ahogado tipo boca abajo, ¿no? Y bueno, y ese es su triste final, la verdad que fue un shock porque pensar, wow, él luchó toda su vida con las adicciones y la verdad era una persona tan luminosa que la veíamos, que la verdad que Friends yo creo que ha acompañado a tantas personas, porque muchas veces se menosprecia a la comedia como que es un género menor o los actores de comedia se los menosprecia, pero la verdad son tan importantes en la vida. Yo me acuerdo una vez que Jennifer Aniston decía que una vez una fan suya le dijo, yo tuve cáncer y durante el tratamiento lo único que me hacía feliz era ver Friends porque me hacía reír. Y yo creo que tanto Chandler como todos los personajes, todos los actores de Friends, lograron eso en un montón de generaciones, lo siguen haciendo. Ahora, olvídate que la volvieron a agregar a Netflix, o sea, como yo debe haber un montón que le están viendo. Sobre todo me quedo con eso de eso que él decía como que no arregló nada. Vieron que muchas veces uno dice, yo realmente voy a ser feliz cuando pase esto, cuando sea famoso, cuando sea rico, cuando pese tantos kilos, cuando tal persona me dé bola y esté en una relación romántica y alguien me ame, cuando tenga un hijo, ahí realmente voy a ser feliz. Pero si tenés un problema de raíz y en realidad lo que te hace infeliz es otra cosa, ese plus de tener plata, de tener una pareja, de bajar 20 kilos, eso en realidad no te va a hacer feliz, ¿no? Entonces por eso lo importante de la terapia, lo importante de analizarte, lo importante y sobre todo de estar rodeado de gente buena, que me da mucha lástima que él no lo haya logrado porque bueno, justamente al final, o sea, la persona que le suministraba esa droga estaba por fuera de su entorno, como que claro, él estaría tan desesperado que llamó a gente por fuera de su entorno y era gente que no se preocupaba por esos, era gente que le pagaban por suministrar y les chupaba un huevo la vida de él, el cuidado de él y que es lo que lo terminó matando. Pero bueno, es un libro que a mí me destruyó emocionalmente, pero al mismo tiempo fue muy lindo leerlo, sobre todo si ya sabes cómo terminó su vida, es tremendo, pero bueno, no quiero dejar de alentar a la gente que lo lea y también si están pasando por un periodo de adicción o de depresión o tal, que pidan ayuda y que se rodean de gente buena, de gente que las hace bien. Si tenés un problema con una sustancia o cualquier problema y estás alrededor de gente que te incita a seguir haciéndolo o que no te ayuda a dejarlo, no estás bien rodeado. Así que bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de darle like, de suscribirse. Coméntenme si les gustó este video. Coméntenme si quieren que haga más video reseñas de libros. Acuérdense de seguirme en Instagram como @buscandolector y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau.